Tal como lo hemos anunciado durante toda la jornada, nos conectamos a continuación con el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos. Buenas noches, señor primer ministro. Jaime, buenas noches. Un gusto hablar con ustedes después de mucho tiempo. Así es. Bueno, las veces anteriores que hemos conversado, usted era ministro de Defensa. Es la primera vez que lo hacemos ya usted como jefe de gabinete. Cuéntenos, por favor, de su reunión de hoy con el señor Merino. Se ha acordado que su presentación ante el Congreso sea este martes 11. No esperábamos que fuese tan rápido, pero la situación demanda prontitud. ¿Hablaron, permítame mi primera pregunta, ¿hablaron de algunos ministros que el Congreso no ve con buenos ojos o cree que eso ya no será un condicionamiento para el voto de confianza? La conversación que tuve con el señor presidente del Congreso fue una conversación muy cordial, muy franca, muy sincera, muy amable. No hemos tocado absolutamente nada referente a algunos ministros. Lo que acordamos era y coincidimos en que lo que necesitamos es tener una estabilidad política y que los ministros necesitan estar ya con el voto de confianza o como crea conveniente el Congreso lo antes posible para que se concentren totalmente en su trabajo. Hay muchísimas cosas que tenemos que hacer en lucha contra esta pandemia y tienen que enfocarse y visitar a sus regiones, empaparse de los problemas que hay y tomar soluciones inmediatas. Ahora, pero ni tan cordial me va usted a disculpar porque hoy el Congreso aprobó la interpelación a Martín Benavides, también a María Antonieta Alba. La de Benavides es 2 días después de su presentación. Usted se presenta el martes 11 y el jueves 13 nomás se realizará esta interpelación a Benavides. Las preguntas están casi todas relacionadas al trabajo del señor Benavides en SUNEDU, más no en el MINEDU. ¿Cree usted que de verdad los congresistas, o al menos los que están relacionados con dueños de universidades no licenciadas, van a acudir a esta interpelación con el ánimo de escucharlo de verdad o cree que ya existe una predisposición a censurarlo? Lo que conversamos con el señor presidente es que en el tema de la interpelación del ministro de Educación ya estaba en marcha, o sea, ya lo había aclarado. Y el plazo máximo para presentarse era el día viernes. Entonces acordamos que iba a ser el día jueves. Yo tengo mucha confianza y mucho respeto por cada uno de los congresistas y creo que en este momento tenemos puntos de coincidencia en que todos necesitamos tener puntos de coincidencia y los grandes puntos de coincidencia es que la población no necesita en este momento que trabajemos juntos. Y creo que también ellos tienen una visión de que tenemos que dejarlo a nuestros hijos una educación de calidad y a los hijos de nuestros hijos, que ellos tengan el derecho de recibir una educación con mejores estándares de lo que nosotros hemos recibido. Y creo que ese es un punto importante en que ellos coinciden. Pero, perdóneme, esta particularidad de que las preguntas estén concentradas en el trabajo del señor Benavides en la SUNEDU, acompañado de que hay congresistas cuyas bancadas representan a líderes, dueños de universidades no licenciadas como el señor Luna, ¿no le llama la atención? Pienso que muchos de ellos no tienen claro la secuencia del proceso, cómo se ha llevado a cabo el licenciamiento no de algunas universidades y están enfocadas en ese aspecto. Y tengo la plena seguridad que el señor ministro de Educación va a saber contestar como corresponde y explicarles claramente cómo ha sido el proceso y este tema va a quedar claro. Ahora, pasará lo mismo, me refiero al pliego interpelatorio, a una interpelación, a esta figura, con la ministra de Economía, María Antonieta Alba. Yo le quería preguntar, ¿qué hará usted si, digamos, le dan el voto de confianza el martes y a los pocos días le censuran a los 2 ministros que eran los que precisamente no reunían los votos necesarios para el voto de Cateriano? Por lo menos ese fue el argumento. ¿Hablaron de eso con el señor Merino? ¿Qué hará usted? No hemos hablado de este tema con el señor presidente del Congreso.
y conforme se va desenvolviendo la interpelación, esto no necesariamente significa que llegue una censura, y de llegarse ya veremos qué medidas tomamos al respecto. ¿Lo tomarán como una afrenta? ¿Lo tomarán como una, una situación que no corresponde a una guerra? Es decir, que ustedes estén trabajando en el Ejecutivo una estrategia contra la pandemia, que ahora le voy a preguntar precisamente los detalles, que le puedan censurar a 2 ministros no es precisamente un ánimo cordial o amable, como me describía usted con esos adjetivos la reunión con el señor Merino. Sinceramente, Jaime, y yo tengo la esperanza de que no lleguen a censurar a los ministros, porque estoy plenamente seguro que cada uno de los ministros va a saber dar las explicaciones del caso. Y yo, en forma particular, durante los 2 votos de confianza que he asistido con los expremieres, he visto en los señores congresistas indudablemente muchas inquietudes o respuestas a lo mejor que no se han dado durante muchos años en cada una de sus regiones. Y tenemos que escucharlo porque ellos conocen al pueblo que representan y saben sus necesidades. En ese sentido, nosotros estamos totalmente abiertos y no creo que lleguemos a extremos de censura porque tenemos que trabajar juntos, mucho menos en esta pandemia que necesitamos que haya una continuidad de políticas y sobre todo de cosas pragmáticas que necesitamos hacer ya. Censurar a 2 ministros sería parar todo el trabajo. Imagínense la ministra de Economía y Finanzas, sería terrible para el país, porque en este momento ella está abocada en muchísimas reformas, en el manejo económico de la pandemia, en la reactivación económica, y tiene todo un equipo, no solamente la ministra, tiene todo un equipo de trabajo que han comenzado a trabajar en grupo, ya saben todos los procedimientos de trabajo. Y el cambiar a un ministro es cambiar a todo el equipo de trabajo, ¿no? Entonces sería parar todo el trabajo de economía, de educación. Yo no creo sinceramente que lleguemos a eso, porque todos estamos apuntando a una estabilidad para concentrarnos en lo que es los problemas que en este momento nos están ocurriendo, ¿no? ¿Ya está preparando el discurso? Tenga en cuenta que no puede ser un discurso tan extenso como el de Cateriano. Son, creemos nosotros, fundamentalmente 2 grandes ejes, ¿no? La vida y el empleo. Y sobre esos 2 grandes ejes recaen anuncios de corto plazo, concretos, eficaces y que eviten a toda costa la muerte de más peruanos. ¿Cuántas páginas debería tener su mensaje? Independientemente de las páginas del mensaje, le he pedido al señor presidente del Congreso que me asigne 1h30. Creo que en 1h30 podemos explicar claramente los puntos que queremos explicar, desarrollar y que concretamente vamos a hacer en este año que nos queda de trabajo. Justamente eso es lo que le he pedido al gabinete, que nuestro trabajo tiene que ser muy pragmático. No tenemos que pensar en cosas de mediano y largo plazo. Indudablemente tiene que haber para que haya una continuidad de ciertos proyectos, pero pragmáticamente lo que tenemos que hacer en este año es lo que vamos a exponer en el Congreso. Usted ha repetido en varios pasajes de lo que va de esta entrevista la palabra continuidad, y eso me hace pensar en el Pacto Perú. No sé si ese espacio lo están planeando en el Ejecutivo como precisamente un espacio de trabajo articulado con las bancadas, con los partidos. ¿Cuándo sesionará el Pacto Perú? ¿Cómo sesionará el Pacto Perú? ¿Dónde y quiénes, señor Martos? Ya el señor presidente de la República lo ha anunciado, ¿no? Que el Acuerdo Nacional va a ser el secretario técnico. Inmediatamente que acudimos al Congreso, comenzamos a trabajar ya en todos los detalles que usted está consultando para ver el cronograma de actividades, los actores que se van a reunir, las fechas en que se van a reunir, porque ya el señor presidente lo ha indicado claramente, los 5 objetivos o los 5 grandes lineamientos en los que se van a enmarcar estas conversaciones. Muy bien. Ahora, con todo lo controversial e irresponsable que pueda ser el presidente brasileño Jair Bolsonaro, él ya adelantó que la vacuna de Oxford para COVID-19 estaría disponible en el Brasil en diciembre o enero para su país. ¿Nosotros para cuándo, ministro?
Nos hemos reunido hoy día en el Consejo de Ministros. El canciller nos ha hecho una exposición detallada del cronograma que tenemos, los costos que van a tener las vacunas, y probablemente tengamos ya bastante concreto en septiembre las fechas en que tendremos la vacuna, la cantidad de personas que vamos a vacunar y todos los detalles, ¿no? Pero septiembre. Eso, sin duda, así es. No podría ser un poco antes, perdone la exigencia en la pregunta, porque hay premura, es decir, los países corren a una velocidad impresionante. ¿Cuánto más o menos se está calculando destinar a la compra de las vacunas? ¿Hay un aproximado? Mire, lo que nos explicaba es que se tiene que dar un adelanto de entre 10 y 15 millones de dólares para asegurar la venta al país, y aproximadamente el monto que se desea adquirir aproximadamente llegará a 245 millones o 400 millones en ese rango. Entre 245 y 400 millones de dólares. Millones de dólares. Que vamos a destinar para comprar la vacuna. ¿La de Oxford? Estamos en ese camino, la de Oxford. Y también se está viendo otras alternativas, ¿no? Ahora, septiembre me dijo, es decir, en menos de un mes. Claro, en septiembre ya se tiene en forma más precisa y más fidedigna a quién se le va a comprar, el cronograma de entrega, el cronograma de pagos, etcétera, que eso es un trabajo que lo está haciendo ya en detalle la Cancillería, conjuntamente con la comisión que se ha designado también de la empresa privada que colabora en este tema. Vamos a esperar ansiosos, de seguro, el mes de septiembre y le haremos las consultas necesarias. Bueno, todo dependerá del Congreso, en realidad, perdóneme. ¿Usted está confiado en que le van a dar la confianza? Es una decisión que lo tiene que tomar el Congreso. Respetamos completamente las posiciones, las percepciones que tiene el Congreso, pero nosotros vamos con una apertura de diálogo, con una apertura de colaborar, de trabajar conjuntamente con ellos. Hoy día hemos acordado con los ministros de trabajar conjuntamente con los congresistas. Por ejemplo, le he pedido a cada ministro que es representante de cada región que se reúna con los representantes del Parlamento que son representantes de la región para ver sus puntos, sus necesidades. Y cuando vayan a las regiones llevando material o para ver la necesidad, que pidan que los acompañen uno o dos de ellos para trabajar juntos, porque no solamente se trata de decir vamos a trabajar juntos, sino de hacer cosas concretas para entre nosotros ver lo mejor que corresponde para una región y la prioridad que se tiene en la asignación de recursos, ¿no? Muy bien. Ahora, justamente tengo información, ministro, sobre el acuerdo de Espinar. Se han llegado a finalmente acuerdos en torno a la situación en esta provincia del Cusco, después de los serios y complicados y además violentos incidentes en esta zona. Cuéntenos, por favor, ¿ya finalmente hay acuerdo entre la comunidad y la mina Antapacay? Una de las principales indicaciones que nos ha dado el presidente es de inmediatamente resolver conflictos en forma pragmática y no esperar que esto se dilate, porque cuando se dilata los ánimos se van subiendo de tono, etc. Entonces, ayer juramentó el ministro de Energía y Minas y el día de hoy ha ido una comisión de alto nivel conformada por el ministro de Energía y Minas, el ministro de Agricultura, la ministra de Ambiente y varios viceministros a las conversaciones con la población de Espinar. Afortunadamente, y agradezco la comprensión tanto de la empresa como de los pobladores, ya se ha llegado a un acuerdo que se va a asignar 44 millones de soles, que corresponde a 1.000 soles para cada uno de los beneficiarios, y que se le va a dar mediante tarjetas o vales que les va a servir para comprar medicinas, alimentos, para pagar colegios, servicios públicos esenciales. También se le va a entregar 60 balones de oxígeno y se le va a entregar una planta de oxígeno, que ellos lo que estaban pidiendo. Es una tarjeta, es una tarjeta para canjear estas medicinas, abrigo, todo lo relacionado a la pandemia. Así es. Porque se temía que ellos pedían 1.000 soles en efectivo, que eso no necesariamente puede uno garantizar de que sea para la pandemia, ¿no? ¿Usted me entiende?
se le va a entregar o vales o tarjetas para exactamente lo que le he dicho, ¿no? Para medicinas, alimentos, pago de servicios públicos y colegios. Esto lo han firmado todos los alcaldes, los representantes de los gremios, y los únicos que no han firmado es el Comité de Lucha PROL. Los alcaldes y los representantes de los gremios ya han firmado el acta del acuerdo. Bueno, esperemos qué dice el Comité de Lucha, porque ellos precisamente eran unos de los que apuntalaban la estrategia de la violencia que se ha reportado en estos últimos días. Vamos a ver qué dicen. Pero sí, dígame. Estamos completamente convencidos, Jaime, que nuestras diferencias no se pueden solucionar a través de la represión o de la violencia. Tenemos que llegar a puntos de acuerdo y diálogo para solucionar nuestros problemas. Somos peruanos y tenemos que entendernos como tales. Vamos a los dos ejes que le planteé que a nuestro juicio deberían ser los ejes de su mensaje, la vida y el empleo. En el caso de la vida, ¿tienen claro de verdad, digamos, mirando las cifras de hoy, muertes, 225 muertes, tenemos un pico, el miércoles fueron 221, 225 muertes, para que la gente se haga una idea, es casi 9 atentados de Tarata juntos, me refiero a la cantidad de muertos. O sea, Tarata mató a 25 peruanos. Hoy se han reportado 225, son casi 9 atentados de Tarata juntos, me refiero a la cantidad de muertes. O la estrategia es sálvese quien pueda. Se lo pregunto porque al filo de la medianoche, comenzando el día de hoy, hinchas de Universitario reventaron cuetones por toda la ciudad y no necesariamente en sus techos. Y lo que es peor, señor ministro, hoy, y estamos viendo imágenes, hace unas horas se formaron terribles aglomeraciones en las afueras del Estadio Nacional por el reinicio del campeonato local. ¿Está evaluando el gobierno suspender la Liga 1? Ya lo acabamos de suspender, Jaime. ¿Cómo? No podemos hacer, ya lo acabamos de suspender. No podemos aceptar este tipo de reacciones en medio de una pandemia. Parece que estas personas se han olvidado que estamos en una crisis sanitaria grave. Y como tú lo dices, hay personas que están muriendo por la irresponsabilidad y el incremento del contagio. Con estas actitudes indudablemente se contagia más. Ya el Instituto Peruano del Deporte ha suspendido el campeonato de los partidos el 8, 9 y 10 temporalmente y probablemente lo vamos a suspender ya en forma definitiva posteriormente, porque no vamos a aceptar este tipo de conglomeraciones que están poniendo en riesgo la vida y la salud de las personas. Bueno, sí, precisamente tenemos el comunicado del Instituto Peruano del Deporte a la opinión pública, se ha publicado a las 9:05 de la noche. El IPD comunica a la opinión pública lo siguiente, que se había venido trabajando con los equipos, el Ministerio de Salud, para cumplir los protocolos de bioseguridad para el reinicio de la Liga 1 y para, sobre todo, cumplir los mismos en el partido de hoy entre Universitario y Cantolao. Al no haberse cumplido por parte de la población apostada en las afueras del Estadio Nacional con los protocolos de distanciamiento, mascarilla, entre otros, se ha decidido suspender los partidos restantes de la fecha 7 del campeonato, sábado 8, domingo 9 y lunes 10 de agosto. Bueno, esto es entonces por el fin de semana, señor ministro, por el fin de semana, ¿verdad? Ahora, ¿cuál es la invocación que le han hecho al IPD? Me refiero a que estas acciones pueden volver a repetirse. Es una suspensión temporal hasta el día lunes, pero ¿cuál es el condicionamiento que le han puesto al IPD? Hemos conversado con la ministra de Salud, que es la que establece los protocolos en coordinación con el IPD. Y como no hay las garantías para que se cumplan estos protocolos, pues lo más seguro es que se suspenda definitivamente. Bueno, es una noticia que acaba de ocurrir, así que le agradezco por comentarla, porque la verdad es que la irresponsabilidad que se ha mostrado me apena mucho. Yo soy hincha de la U, pero la verdad eso ahorita no importa, y no me importa, porque lo de los cuetones de la medianoche, que decían que eran desde los techos, más las aglomeraciones terribles de hoy en el Estadio Nacional, no se deben permitir. Y esto conecta con mi siguiente pregunta, señor Martos. Muchos se preguntan por qué usted habría cambiado de opinión con respecto a volver a una cuarentena. No se la estoy pidiendo, solamente algunos han notado esa variación, que es una variación también del propio gobierno, pero a usted suelen llamarlo el oráculo del gabinete, me han contado por ahí, porque cada anuncio que usted adelantaba
durante la cuarentena, días después se formalizaba en el Consejo de Ministros y se convertía en un decreto supremo. La economía no aguanta más una vuelta a una cuarentena severa. Le pregunto, ¿no es el número diario de contagiados y de muertos un factor a tomar en cuenta para hacer algo severo ya mismo, señor ministro? La cuarentena que tuvimos en forma estricta, Jaime, ya cumplió su cometido. Eso fue en una estrategia de contención para ganar tiempo, para optimizar la respuesta hospitalaria, para aprender cómo funciona el virus, de qué manera lo podemos atacar. Eso ya lo hicimos. En este momento volver a una cuarentena estricta no sería pues lo más conveniente, porque estamos activando la economía. De acuerdo, pero focalizarla en Lima se está pensando, porque San Juan del Lurigancho, Comas y otros distritos encabezan una concentración de contagios importante. ¿Se estaría pensando hacer focalizada en Lima la cuarentena o no? El día de hoy la ministra de Salud me ha presentado unas propuestas de ciertas restricciones, que no lo voy a anunciar ahora porque eso lo tenemos que conversar en Consejo de Ministros y lo tenemos que tomar la decisión con el presidente de la República. Pero sí, las cuarentenas focalizadas tienen que continuar, sobre todo en aquellos lugares, provincias o distritos donde está creciendo la pandemia. Ahora, además de las cuarentenas focalizadas, en este momento la mayor cantidad de contagios se está sucediendo en las reuniones familiares. A ver, la primera ola de contagios que hubo fue de aquella gente que irresponsablemente salía a la calle sin protegerse, sin mantener la distancia, etc. Hubo una gran cantidad de gente que se mantuvo en la casa protegida, no salía a la calle sino en forma necesaria. Pero ahora mucha gente piensa que ya se ha vuelto a la normalidad y ha pasado la pandemia, entonces está yendo a visitar a ciertos familiares y cuando llegan a la casa se sacan la mascarilla y es ahí donde se está realizando la mayor cantidad de contagios que está subiendo. De acuerdo. Me dice usted entonces que la ministra Massetti le ha presentado un plan para poder evaluar cuarentenas focalizadas en Lima. En Lima y en algunas provincias, que eso lo vamos a evaluar porque no solamente es el tema de salud, también lo tenemos que evaluar desde otros factores y se toma una decisión colegiada en el Consejo de Ministros con la anuencia del señor Presidente de la República. Y eso ya se anuncia cuando corresponde. Porque otro factor precisamente del contagio es que, por ejemplo, personas que viven en distritos con altos índices de contagiados se desplazan a otros distritos y allí pueden llevar el virus. Si se decidiese cuarentenas focalizadas en Lima, ¿cómo funcionaría esa movilidad o esa transitabilidad de la gente? ¿Volver a los pases? La cuarentena focalizada acá en Lima para inmovilizarse por distritos es muy difícil de implementar. Ya hicimos un planeamiento anteriormente cuando estamos pensando hacerlo. Por ejemplo, San Juan del Lurigancho, que es una de las zonas con bastantes contagios. Son 240.000 personas que salen a otros distritos a trabajar. Es imposible controlar a quienes salen o quienes entran en los distritos. Si se trata de cuarentenas focalizadas, estamos hablando, por ejemplo, que en Lima o en Callao se restrinja lo que está sucediendo en otras regiones, ¿no? Que se restringe el domingo, por ejemplo, un poco la movilidad. En otras regiones el toque queda juega a partir de las 20 horas. Entonces, eso hay que estudiarlo en base a muchos factores y tomar una decisión adecuada para este momento que está viviendo. Pero ¿cuánto tiempo se van a dar, ministro? ¿Cuánto tiempo se van a permitir darse, teniendo en cuenta cómo la cifra de contagios diarios y la cifra de muertos diarios va aumentando de una manera brutal? Lo que pasa es que no solamente se trata de ver el tema de la inmovilización o movilidad de las personas. Eso va acompañado con otro paquete global de medidas. De acuerdo. Como por ejemplo lo estamos haciendo en este momento. Hemos tenido 2 consejos de ministros ya para ver el tema de la pandemia, para atacarla en forma concreta y con una estrategia más integral. Y el día de hoy en la tarde hemos estado reunidos varios sectores con la ministra de Salud, con el Salud, ya para aterrizarlo y ponerlo en forma concreta, esta estrategia que lo vamos a implementar a partir de la próxima semana, porque ya lo hemos venido implementando. ¿La próxima semana? Más puntual y focalizada. ¿La próxima semana? La próxima semana estamos implementando
una estrategia en diferentes regiones, porque ahora lo hemos aplicado en Cajamarca, lo estamos aplicando en Moquegua, lo vamos a aplicar en más regiones, y es una respuesta integral de trabajo del primer nivel, del tratamiento temprano, de ir casa por casa, de llevar la respuesta hospitalaria, del oxígeno. Es una respuesta integral, trabajando con muchos sectores para luchar frontalmente contra la pandemia y a la vez optimizar la respuesta hospitalaria. Lo otro que también se pide desde la ciencia, sobre todo, y ese es un tema que me va a permitir tocarlo unos minutos, para enfrentar la pandemia, es muestreo, rastreo y confinamiento. Es decir, donde se hace la muestra, donde hay el rastreo a esos contagios, a esos contagiados, se les confina o se les saca justamente del circuito donde pueden aumentar los contagios. ¿Esa estrategia se está evaluando? Ya se está haciendo, pero en este momento va a ser en forma más global. Justamente lo que usted está diciendo, Jaime, es con equipos de respuesta rápida se trabaja en 2 líneas. Por ejemplo, en este momento estamos trabajando en Moquegua, en las 3 provincias de Moquegua, en 2 líneas. La primera línea es establecer puntos donde la gente puede ir a hacer su tamizaje, hacerse su prueba, recibir su tratamiento temprano, y también hay otra línea de ir casa por casa en forma simultánea. ¿Y plataformas virtuales, por ejemplo? Y después de que se detecta a las personas infectadas, se les aísla. Aquí en Lima, por ejemplo, tenemos la vía panamericana, y este paquete de medidas incluye que en cada una de las provincias donde se va a operar haya un centro de aislamiento previamente preparado, que eso ya lo tiene planeado, en qué lugares van a estar el Ministerio de Salud. Ahora, ¿usted descarta de plano este probable plan que aparentemente se estaría cocinando en el Congreso para vacar al presidente Vizcarra, tal como lo sugerimos aquí el miércoles, pero hoy el semanario Hildebrand en sus 13 lo desarrolla mucho más documentadamente? ¿Habló de eso con el señor Merino? ¿No le dijo usted, oiga, señor Merino, el miércoles estaba un poco confrontacional a diferencia de otros días, por ejemplo? Yo lo descarto totalmente, Jaime, y hemos conversado con el señor presidente del Congreso, y él es una persona totalmente demócrata, y él me lo ha dicho. Es una persona que respeta la democracia, tiene sus principios democráticos, es una persona sincera. Yo lo descarto totalmente. Si hay voces interesadas en levantar este tema, yo creo que los peruanos estamos para vivir en gobernabilidad y una forma estable, mucho más en este momento de crisis donde la gente se está muriendo y donde necesita que nos concentremos en ayudarlos para que haya menos gente que fallezca. Entonces no podemos estar pensando en una inestabilidad política. Todas las fuerzas políticas tenemos que unirnos para luchar contra esta pandemia. Sería una irresponsabilidad de nuestra parte no hacerlo. Muy bien, señor Walter Martos, yo le agradezco mucho por esta conversación. Creo que los puntos que se han tocado hoy son de sumo interés para la gente. Vamos a ver qué pasa el día martes. Usted nos ha dicho que está confiado, que le puedan dar el voto de confianza. Es lo que me parece haber entendido, ¿no? Estoy confiado de que todos los peruanos, tanto el Parlamento como el Ejecutivo, tienen una meta de trabajar juntos y luchar juntos contra esta pandemia. Eso estoy completamente convencido que así es. Podemos tener nuestras diferencias, podemos saber a lo mejor dentro de esas diferencias a veces tener el ánimo caldeado, pero con toda seguridad, por encima de eso, tenemos el sentimiento de amor y de cariño por los peruanos, y mucho más en este momento que nos están necesitando. Con toda seguridad, tengo la plena seguridad de que podemos trabajar juntos. Perdóneme que le robe solamente 30 segundos, señor ministro. Yo sé que tiene otros compromisos, pero perdóneme. Hoy hablé con el cardenal Barreto, ¿ya? Y la verdad es que la Oroya está que se muere sin oxígeno. No le permiten montar una planta de oxígeno allá. Desde el 6 de junio, una comisión técnica del MINSA visitó la planta de oxígeno medicinal de la empresa Praxair en La Oroya, y cuya opinión es que dichas plantas no pueden producir el gas. ¿Qué hacemos con el oxígeno, señor Martos?
Voy a ver este tema específicamente porque ya el MINSA tiene un plan de abastecimiento de oxígeno, tanto con tanques de oxígeno como con plantas de oxígeno o mediante balones con un puente aéreo. Voy a ver este tema específico de la Oroya, Jaime. Por favor, porque hay problemas y trabas para que Huancayo tenga una planta de oxígeno. Los hospitales ya están colapsando. Ese es un tema también, con esto termino, este es un tema también que se criticaba al gabinete anterior, ¿verdad? Es decir, que no escucha el gobierno, se ha ganado la imagen, sobre todo entre junio y julio, de no escuchar a la iglesia, de no escuchar a la empresa privada. Eso supongo que con usted cambiará. Estamos llanos a escuchar a todas las personas que quieran colaborar para trabajar contra esta pandemia. Estamos totalmente abiertos. Pueden llamar a mi teléfono, yo contesto a las personas. Por supuesto que tengo que tenerlas identificadas porque llaman muchísimas personas, pero estamos abiertos al diálogo porque este tema no son de personas, Jaime. Este es un tema de mucha gente que está sufriendo, que está falleciendo, y no podemos hacernos oídos sordos a todos aquel que nos puede apoyar. ¿Tiene usted el número del cardenal Barreto? Yo se lo paso en interno si quiere, lo tengo aquí. Ya, le agradezco. Porque la verdad es que el llamado que ha hecho desde Huancayo es atroz, atroz. Muchas gracias, señor Martos. De contacto. Muchísimas gracias. Muchas gracias por esta conversación. Muy buenas noches. Muy amable, gracias. Ahí lo tienen. Era el presidente del Consejo de Ministros, Walter Martos. Anuncios importantes. Queda suspendido el campeonato local de fútbol. Queda suspendida la Liga 1. Sábado, domingo y lunes. Me da mucha pena a todos, ¿no? Pero la prioridad no es en este momento ponerse a festejar, formar aglomeraciones, ¿no? Por más hincha de la U que sea, eso ahorita no me importa. No me importa. No puede ser que se hayan producido las concentraciones de hoy. No puede ser. No puede ser. Imposible. Imposible. Y bueno, se ha tomado la decisión. Eso es lo que pasa cuando no se respetan los protocolos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que pasa. Se suspende. Se suspende y ojalá se aprendan. Por el amor de Dios. No se pueden formar esas aglomeraciones. Entonces pueden reventar cuetones y hacer marchitas, ¿no? Se junta la barra. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Por favor, por el amor de Dios. Vamos a la pausa en el programa y regresamos con la nueva ministra de la Mujer, la doctora Rosario Zazieta, muy conocida como la señora Ley, porque nada está dicho.